Muy buenas gente, exploradores del conocimiento y personas curiosas. El día de hoy vamos a aprender sobre los requisitos o cómo diagnosticar a las personas con trastornos relacionados con traumas o factores de estrés. Cabe aclarar que esta información está sacada del DSM-5 en su versión actualizada. Además que para su comodidad el video está dividido en capítulos para que ustedes salten hacia la información que desean saber. Así que no alargo más esta introducción y nos ponemos en modo serio. Corre video. Trastornos de la excreción. Para empezar, la definición es la implicación de la eliminación inapropiada de orina o heces y se suele diagnosticar por primera vez durante la infancia o la adolescencia. Este grupo de trastornos incluye la enuresis, que es la emisión repetida de orina en lugares inapropiados, y la encopresis, que es la excreción repetida de heces en lugares inapropiados. Se incluyen subtipos para diferenciar la eliminación nocturna de la diurna, en el caso de la orina, y la presencia o ausencia de estreñimiento e incontinencia por desbordamiento, en el caso de la encopresis. A pesar de que hay edad mínima para el diagnóstico de ambos trastornos, este no solo debe tener en cuenta la edad cronológica, sino también la edad del desarrollo. Ambos trastornos pueden ser voluntarios e involuntarios, y aunque suelen darse por separado, también se ha observado su coexistencia. Primero, la emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea voluntaria o involuntaria. Segundo, comportamiento es clínicamente significativo cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico u otras áreas importantes del funcionamiento. Tercero, la edad cronológica es por lo menos 5 años. Cuarto, el comportamiento no puede atribuirse a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, un diurético, u otra afección médica, como por ejemplo la espina bífida o epilepsia. Se debe especificar si es solo nocturna, es decir, durante la emisión de orina durante el sueño nocturno. Diurna es la emisión de orina durante las horas de vigilia, o la combinación de ambas. En la eneuresis, las variantes son eneuresis nocturna, también conocido como eneuresis monosintomática. Es el tipo más común y en la incontinencia se produce únicamente durante el sueño nocturno, especialmente durante el primer tercio de la noche. La segunda variante de eneuresis solo diurno se presenta en ausencia de la eneurosis nocturna y puede ser referido como una simple incontinencia urinaria. Las personas que presenten este subtipo pueden dividirse en dos grupos. Las personas con incontinencia urgente presentan síntomas urgentes repentinos del disturso, mientras que las personas con emisión pospuesta retrasan conscientemente las ganas de orinar hasta que se produce la incontinencia. El subtipo de eneuresis nocturna y diurna también se conoce como eneuresis no monosintomática. También acá está la temporalidad, pero la temporalidad acá no aplica. También vamos a hablar de la comorbilidad. Aunque la mayoría de los niños no presentan un trastorno mental comórbido, la prevalencia de síntomas conductuales comórbidos es
mayor en los niños con eneurosis que los niños sin eneuresis. En una parte de los niños con eneuresis también se produce trastorno del desarrollo del habla, del lenguaje, del aprendizaje y de las habilidades motoras. Pueden haber encopresis, sonambulismo y trastorno de terrores nocturnos. Las infecciones de las vías urinarias son más frecuentes en los niños con enuresis, especialmente en el subtipo diurno, que en los niños que contienen la orina. En la encopresis, las variantes son estreñimiento e incontinencia. Por desbordamiento están característicamente poco formadas y la pérdida puede ser de frecuente a continuo, produciéndose sobre todo durante el día y raramente durante el sueño. Solo parte de las heces se eliminan al ir al baño y la incontinencia se soluciona después de tratar el estreñimiento. La otra variante es sin estreñimiento e incontinencia. Por desbordamiento suelen ser de forma y consistente normales y la disposición es internamente. Las heces pueden depositar en un lugar visible. Este hecho se asocia normalmente al trastorno negativista, desafiante o a un trastorno de conducta, o puede ser consecuencia de una masturbación anal. La deposición sin estreñimiento parece ser menos frecuente que la deposición con estreñimiento. También vamos a hablar de la temporalidad y de igual manera acá no aplica. La comorbilidad en la encopresis es las infecciones de vías urinarias pueden ser comórbidas con la encopresis y son más frecuentes en las niñas. Los trastornos relacionados con traumas o factores de estrés, como su nombre lo indica, aparecen de forma explícita. Esto debido a que el sujeto se encuentra expuesto a eventos traumáticos, tales como accidentes, muertes, asaltos, etc. O situaciones que le generan un estrés muy alto, es decir, cambios de escuela, de ciudad, mudanzas, adaptarse a nuevas situaciones, etc. Muchos de los casos se nos enseña a identificar estos trastornos a través de dos situaciones básicas, las cuales son el miedo y la ansiedad. Sin embargo, muchas personas que han estado expuestas a un evento traumático o estresante exhiben un fenotipo que muestra o los delata como característica clínica. Muchos de estos síntomas tienden a ser anhedónicos, lo que significa que no encuentran placer en los pequeños gustos de la vida, o pueden ser disfóricos, lo que se puede ver en situaciones o actitudes que demuestren disgustos. Muchos de estos factores son exteriorizados. Los síntomas más frecuentes son enfado y hostilidad, malestar clínico tras la exposición a sucesos catastróficos. Los trastornos de esta categoría se han agrupado básicamente en traumas y los relacionados con factores de estrés. El trastorno de adaptación se caracteriza por una serie de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés
que se producen 3 meses después de un suceso estresante, el cual interfiere en el funcionamiento social. Podemos mencionar entre su temporalidad que el porcentaje de individuos en tratamiento ambulatorio de salud con un diagnóstico principal se asocia aproximadamente entre el 5 y el 20%. En un entorno de consulta psiquiátrica hospitalaria, a menudo es el diagnóstico más común y con frecuencia alcanza cifras hasta el 50%. Entre sus variantes podemos mencionar que habitualmente se ocasiona por su medio ambiente. Entre los síntomas podemos mencionar tristeza, apartarse de grupos sociales, desesperanza, preocupación, latidos cardíacos incontrolables, pensamientos o conductas suicidas, ansiedad, angustia, estrés, trastorno del sueño, falta de apetito, abuso de sustancias, entre otras. Entre la comorbilidad podemos mencionar que este trastorno aparece por factores traumáticos y no traumáticos. Suele tener reacciones exageradas. Algunos factores pueden ser cambio de casa, cambio de centro de estudios, cambio de trabajo, duelo, divorcio, lo cual es recomendable un tratamiento adecuado a cada situación que el paciente esté pasando. Si ya se encuentra en tratamiento, es importante llevar su control programado por su terapeuta. Trastorno del apego reactivo, criterios diagnósticos. A. Patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiesta por dos siguientes características. 1. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. 2. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. B. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes. 1. Reacción social y emocional mínima a los demás. 2. Afecto positivo limitado. 3. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante la interacción no amenazadora con cuidadores adultos. C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Negligencia o carencia social que se manifiesta por falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte del cuidador adulto. 2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable, como por ejemplo, cambios frecuentes de la custodia. 3. En contextos no habituales se reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo, por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. D. Se supone que el factor de cuidado del criterio C es responsable de la alteración del comportamiento del criterio A, como por ejemplo, alteraciones del criterio A comienzan cuando falta el cuidado adecuado del criterio C. E. No se cumplen los criterios de trastorno del aspecto autista. E. El trastorno es evidente antes de los 5 años. G. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses.
Dentro de la temporalidad, podemos encontrar que el trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. Dentro de la variabilidad, el trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando el niño tiene todos los síntomas del trastorno y ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Comorbilidad. A menudo pueden aparecer afecciones asociadas con el abandono conjuntamente con el trastorno de vinculación reactiva, entre las que están los retrasos cognitivos, los retrasos del lenguaje y las estereotipias. Algunas afecciones médicas tales como la desnutrición severa pueden acompañar a los signos de la enfermedad. Los síntomas depresivos también pueden coexistir con el trastorno de apego reactivo.